En la secuencia de personajes ilustres queremos rendirle un tributo en esta oportunidad al maestro Alberto Vega Herrera, gran poeta arequipeño, que en esta oportunidad nos ha abierto las puertas de su casa para conocerlo un poco más en la intimidad. Muy buenos días y bienvenido al programa, maestro. ¿Qué tal, mi querido Andrés? Me impacta mucho, me emociona mucho que sea el canal de televisión de la Universidad Nacional de San Agustín el que está entrevistándome ahora, porque como tú sabrás, mi alma mater es San Agustín. Háblenos un poquito desde su infancia, sus padres, dónde nació usted, cómo eran sus padres, cuál era la relación que mantenía con ellos y sus hermanos. Yo nací en el Callejón de la Regidora, que va directo al río, en pleno centro de la ciudad de Arequipa, ahora por supuesto. Era un sitio muy hermoso porque me permitía subir al centro de la ciudad y me permitía bajar un poco más para llegar al río Chile. Ya tú te puedes imaginar las aventuras de los niños cuando se meten al río. Ahí aprendí a nadar sin darme cuenta. ¿Cuáles son los mejores recuerdos que tiene usted de su padre y de su madre? Hermosos y tristes a la vez. Tristes porque ya se fueron y hermosos porque ya tú te puedes imaginar cómo se comporta uno cuando todavía sus padres están vivos. Incluso es más disciplinado, trabaja mejor. Todas las historias y anécdotas que puede tener uno de sus padres por la pequeña biblioteca que tenían. Un tío también vivía con nosotros. En esa biblioteca nosotros desde muy niños aprendimos a buscar los libros, a entender lo que es la historia y sobre todo la literatura, ¿no? Casa, su padre o su madre les incentivaba mucho el tema de las letras. Sobre todo un tío paterno, Luis Vega Vargas. Leía demasiado y no obstante no tener estudios superiores, fue un gran autodidacta. Solo aprendió inglés, por ejemplo. Mi padre era obrero, por parte de mi madre, campesinos, venimos de Sabandía. Pero en esa época era extraordinario ver a los obreros, que a veces tenían más cultura general que lo que tienen los demás trabajadores en estos tiempos. Yo recuerdo cómo se amanecían a veces trabajando con los zapatos. Me acercaba y de qué estaban hablando estos señores obreros, de las campañas de Napoleón, por ejemplo. Hasta ahora me acuerdo cuando decían que fueron cerca de 500.000 a Moscú, a Rusia, en la época de las guerras napoleónicas, y regresaron 20.000. Algo parecido a lo que le pasó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Esos eran temas de estos tipos de obreros, de esta clase de trabajadores que leían bastante y que se enteraban de muchos hechos culturales. Incluso en la política te abordaban a Trotsky, te abordaban a Stalin. Coméntenos un poquito sobre sus estudios en la primaria, luego cómo pasó usted a la secundaria. Tuve la suerte de vivir cerca de la Escuela Normal de Varones, que actualmente ya no existe. Estudié desde la preparatoria, porque le decía preparatoria un año antes de empezar la primaria. Resultaban 7 años de primaria y los 5 de secundaria. Estos hermanos cristianos eran pero muy exigentes. Incluso para ingresar a ese colegio había una especie de examen, como si se tratara de entrar a una universidad. Todos los días dábamos lección. El lunes geografía, por decir, el martes historia, el miércoles religión y así sucesivamente. O sea que el que no estudiaba todo el año, por más que sacase una nota altísima en el examen de medio año, se quedaba en un 13, en un 14. Quizá los mejores profesores que he tenido en mi vida han sido esos maestros. Bueno, no es porque sean extranjeros, pero la verdad es esa, ¿no? La mayoría eran españoles, por supuesto. ¿Cómo define usted su orientación vocacional? ¿Es dentro de la universidad cuando ya ingresó o todavía en la etapa de colegio? La verdad es que desde la primaria
y yo tenía mucha vocación, sobre todo por la lectura. Encontraba los libros de mi tío y me los leía de cabo a rabo. El más audaz fue mi hermano César, el dramaturgo, que prácticamente casi se aprendió de memoria, y no exagero, la Ilíada y la Odisea de Homero. Quizá todo eso lo ayudó a desarrollar después sus dotes artísticas. Yo leía más novela, cuento, poesía. La universidad ya es una nueva etapa, uno ya deja la adolescencia y entonces empiezan nuevos intereses, nuevos objetivos de vida. ¿Qué tanto influyó en usted la vida universitaria? Salía de una especie de academia rígida que fue la secundaria, donde todos los días prácticamente era uno examinado, y donde las tareas no se permitían que uno las haga en su casa porque te las podía hacer tu papá, tu mamá. Entonces las tareas se hacían ahí mismo. En la universidad completamente diferente. No obstante que en esa época la universidad era magnífica, tenía magníficos maestros también. La libertad que existía a uno le parecía totalmente libérrima, ácarata, como se dice. Y al comienzo eso chocó un poco, después uno se da cuenta que tiene que estudiar por sí solo. Había más libertad, por supuesto, en la universidad, y también mucho más tiempo para, como se dice, culturizarse, ¿no? Dentro de la vida universitaria, ¿usted conoce a la que luego se convierte en su esposa? La conozco haciendo teatro, porque yo era parte del teatro universitario. Mejor dicho, era uno de los que hacía teatro en la universidad, porque no sé por qué Loco Mejía, que en esa época era el director de teatro universitario, me escogió, porque escogían a la gente, ¿no? Daba 15, 20 días para aprenderse la letra de memoria. Cuando estaba bien aprendida la letra de memoria, se empezaba a actuar y memorizar los movimientos, cosas que tú ya sabes porque tú también eres un hombre de teatro, ¿no? Y 4, 5, 6 meses y después se estrenaba la obra. Y en esas circunstancias, como tú me preguntabas, fue que conocí a la que es actualmente mi mujer, ¿no? Belén Salvatierra. ¿En qué momento empieza usted a escribir ya poesía? Bueno, la verdad es que siempre la he escrito. Yo era muy niño, una anécdota, y mi tío me dijo una vez: oye, tú estás haciendo poesía, a ver qué cosas has dicho, y él escribía lo que yo había dicho. Eso es poesía, decía. Y yo le decía: pero tío, ¿cómo va a ser eso poesía? Eso es, porque la poesía está alrededor de nosotros. Es como una flor, todos pasan y no se dan cuenta de ella. El poeta se da cuenta de la flor, la coge la flor, y eso es hacer poesía. Es simplemente descubrir en la realidad la magnificencia. Mi primera publicación fue en 1956, Tierra Interna. Un libro que yo mismo edité, 300 ejemplares, me fui con los 300 ejemplares a Lima, distribuí los ejemplares en Lima porque tenía que recuperar la plata que había gastado no es como ahora, ¿no? Que muy fácil a uno lo editan. Y di recitales en San Marcos, me encontré con Arturo Corcuera, recuerdo, él me llevó a San Marcos, después algunas emisoras, en fin, las lecturas que generalmente hace un poeta, pues, ¿no? Escribo en 1956 Tierra Interna, mis primeros poemas. Después, alrededor de 1960, escribo Palabra Natal, una reafirmación de lo que es Tierra Interna. Si te pones a pensar en Tierra Interna, si te imaginas lo que es lo interno de la tierra, del suelo, y a la vez de todo lo que produce el suelo, y de la relación que tiene el hombre, en este caso el poeta, con ese suelo, y con el producto del suelo, y con lo que sucede en el suelo, aunque parezca increíble, uno descubre un material poético semejante a una mina, ¿no? Una mina de oro, que verdaderamente uno nunca acaba de explotar, porque Palabra Natal
es una continuación de ese libro. La arena del tiempo, con la que gané los Juegos Florales Universitarios en 1963, es un canto al amor, es poesía amorosa, poesía que en algún momento todos los poetas escriben, ¿no? Cantar a la mujer, cantar al amor y las aventuras que se sucedieron, ¿no? Es un simple himno a la mujer, la arena del tiempo. Desgraciadamente en nuestra tierra, como tú bien sabes, peor en Arequipa, pues, ¿no? Publicar es bien difícil y no existen las suficientes editoriales como para que ellas te publiquen el libro. Cuando me publican a mí La arena del tiempo es porque gano un concurso. Tú mismo tienes que encargarte de difundir lo que escribes a través de recitales generalmente, ¿no? La poesía está ahí. Depende de si sabes descubrirla o no. Yo, por ejemplo, una vez, una anécdota, estaba esperando a mi hija en la Plaza de Armas. Estaba tocando en los ensayos de la Sinfónica, en esa época dirigía la Sinfónica. Un poco aburrido de estar sentado en la Plaza de Armas, veo que la gente se mete, entra a la catedral, bastante gente como formando cola. Yo digo, ¿qué está pasando en la catedral? Entro a la catedral y veo que la mayoría de gente se dirige a donde está Satanás, Lucifer. Entonces, primero yo dije, estos van a ver primero a Dios que al diablo, eso es lo que me imaginé, ¿no? Pero era todo lo contrario. Entraban, la mayoría turistas, ¿no? Entraban y se colocaban alrededor del demonio y tomaban fotografías, apuntes, algunos sería dibujante por ahí. Y esperé a que se desocupara un poco para acercarme y sentarme al lado del diablo, mirarlo y empezar a conversar con él, ¿no? Bueno, esto ya es ficción. Y era como si el diablo me dictase ese poema, ¿no? Entonces, no es que uno invente, sino que uno escribe lo que la realidad indica. Por ejemplo, tengo otro poema, Canción de amor a una camisa. En la época en que uno ha sido un aventurero y andaba por una serie de sitios, por Lima, por ejemplo, tú sabes, se vive en una pensión, se vive en un cuarto. En ese cuarto tú colocas encima de una silla tu camisa blanca, la miras la camisa blanca y aparece el poema. Y resulta que la camisa está conversando contigo y tú dices, no, si me durmiera para siempre sería mi camisa lo último en la vida, ¿no? Y la camisa viste la silla como un fondo musical, como una armadura en trance, cosas así por el estilo. Y si esta noche me fuera para siempre, mi camisa blanca, como un ser humano o como un animal abandonado, me lloraría.